Este año estamos presentando dos actividades concretas dentro del museo, que son, por un lado, la inauguración de una muestra temporal que tiene que ver con consolas de videojuegos y home computer de los años 80, y aprovechando que habíamos estado realizando una actividad para eso con alumnos de la carrera de analista y licenciatura en sistemas, que nos ayudaron a poner en marcha, digamos, y saber cuáles equipos de los que nos habían donado estaban en funcionamiento, surgió la idea también de aquellos que funcionaran y que estuvieran en condiciones, se pudieran utilizar para lo que estamos haciendo en este momento, que es el primer concurso de juegos retro, para que participen tanto nuestros alumnos como la comunidad en general y que vean, digamos, en funcionamiento aquellos equipos que se utilizaban hace más de 30 años. Es una forma un poco más dinámica, si se quiere, de convocar a público al museo y que conozcan lo que tenemos para ofrecer, para ver, para el público en general, y que también puedan interactuar con los equipos que hemos conseguido y que mucha gente de la comunidad nos ha donado. Muchos particulares, algunos docentes de las casas, de la universidad, y algunas personas de la comunidad se acercaron con televisores justamente para poder poner en marcha los equipos y poder trabajarlos en este concurso que están viendo. Bueno, hemos puesto algunos de los juegos más icónicos que tenemos. Por ejemplo, en el arcade estamos trabajando con el Mortal Kombat. En la home computer, que es una Commodore, estamos poniendo en funcionamiento el Pac-Man, que es muy conocido. Bueno, después en otro equipo teníamos el Space Invaders, que también es muy conocido, pero por el tipo de máquina no lo pusimos para el concurso. Y bueno, así hay muchos juegos que son icónicos de esa época, de los 80, y que algunos de ellos también, por una cuestión de dinámica del concurso, no están participando del mismo porque no podíamos poner todos en marcha a la vez, porque es muy difícil por ahí para controlar. Así que hay 3 equipos que son los que se están poniendo en la competición. Durante el día de ayer y de hoy han pasado algunos de mi edad, que recuerdan que en su casa tenían eso cuando eran chicos o que lo usaban, pero hay como un resurgimiento de los juegos retro y de las máquinas retro. De hecho, se puede ver en internet, de volver a utilizar estos equipos, o a veces los emuladores de esos juegos, que son programas que uno puede bajar por internet y en la propia PC poner un emulador y jugar a esos juegos de la década del 80. Bueno, en principio la muestra que inauguramos ayer va a permanecer al menos un año. Es una muestra temporal específica de home computers, y seguramente en las 14ª jornadas de informática la reformularemos, haremos otra muestra temporal. Pero durante todo este año, y como es habitual en el museo, se pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es imuseo@warg.unpa.edu.ar, y coordinar una visita que puede ser para ver la muestra temporal o para hacer una recorrida guiada por el resto de los objetos que tenemos en el museo.